Non hai algo scappate che mostri che è una maniera di nostra modo sempre perfettamente carica. E ho ricordo tutta la mia vita, però come dire una cosa, questo la scena di una cosa, è perché me l'ha fatta a me. Che mica mai a pensare che tiene un accidente in app 9 tra lei o è un coach, o che tiene una fermidad de pequeño, e me quedo una secuela ahí. Penso che per facciamo montarsi dos seguintes, mentre se acaban de montar, formos un pouco isto. É un traballo que non é justamente comer, é punto. Que é un estudante que non me gusta comer, que non me gusta. Vou fazer a prova de antes, a prova da sobrevivencia e da atención externa. Seguimos berrando, se un levanto aquí o bastón, estamos, imos alá. Fins, que non pasade está desmedo do radar, os de Montellón, o de dar a volta para atrás non me gusta tanto, É puntual, non? Estenografía, eso por un lado, as letras, a ti quitache as pizas dos outros casos, se non me lía nada. Ben, jogo desde pequeno, eu desde moi pequeniño, con 7 anos dixenlle a miña nada, mamá, cando sexa non vai dixenlle o castelán, porque eu son de Ferrol. Sabedes que en Ferrol o galego hai un día de mortos onde veremos flores, veremos epitafios, veremos humor. Eles son os protamúsicos de Fisterra. El 31 de octubre, el 1 de septiembre, recordamos a nuestros padres. Días de un día, llorona cuando al pasar, yo te vi. Días de un día, llorona cuando al pasar, yo te vi. Soy que la llorona que
mais non vimos a nutrirnos da paixón que volve a noso povo. Hoxe volvemos do mundo dos mortos para poñernos en sitio a pata de mancantes, mamelucos e pintamonas que andan a traballar no concello. Hoxe, martes de Entroido, a Aurea será levada o altar dos mortos co resto dos alcaldes anteriores, de donde xamais podrá regresar. Bueno, Loreto. Ahora sí, o da Galilea. Cando todo o mundo estaba entretenido, el submarino no es mío, que es tuyo. Es tuyo, que no es mío. Era tuyo, se te preno. El ficho de escarpa, era solita. Mira para él. Mira para allí. 20.000 euros de viaje submarino. E non sabe que non millón. Para evitar especulacións, fixo unha tal carrera a nada. Puxo outra vez o meu pé, tirou-se no carro, e eu vou sacar a mão. Vamos, un paripé, como a que non sabía nadar, pero sabe, que estivo peixe. Unha cousa teño que reconocer, vista é de su cancho. Pero tiña razón Tito, cando ci dixo que empezamos pasando de la raya. Bueno, para comprar caramelos, no, caramelos de Reyes Magos. Pero se me olvidó a bolsa chile que me dice que no había más. Ya llegué, Lolita y Fra, ya llegué, Lolita y Fra, amiguito de Fisterra, ole, ole, hola, ole. Hola, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ay, Leo Fra, qué contento estoy, con mi jorro de nutria, las orejitas calientes, para no coger una infección de oído. Ahora, pero vas a coger mucho, ¿eh? No, porque Aurea no sabía una cosa, Aurea. El jorro es reversible para la lluvia, pero ella quiso ir con el peligro. A ver, vamos a repartir los caramelos a estos chicos guapos hoy, contentos de verlos, rey. Puerta por puerta, ¿eh? Puerta por puerta. Venga, vamos a empezar por esta casita. ¿Qué le vamos a dar a este plan? Eu trabalhei un año. ¿Por qué? Porque é dos. ¿Es lo quiero, Pepe? Sí. Pues dale un chilichejo. A ver, si viene de casa, ¿cómo tienes? ¿Cuánto estamos aquí? Bueno, esta puedes llegar a dos. ¿El ojo? Porque, bueno, me do bloque. Es dudosa, entonces, no se sabe muy bien la que pone.
Pues anda, aquí dos, así. Muy bien. Siguiente casita. Y aquí te vamos a dar. Yo aquí no llevaba ningún porque creo que también me dio Pepe. ¿Es del PP? Bueno, pero entonces hay que dar un, por qué dar que no por otra cosa. Bueno, pues venga, dale. ¿Es aquí? A ver, Vamos a dar. yo creo que aquí puedes llenar los que quieras. Ahora, ¿quién no va a partir? Sí. Ay, no, los ricos, ¿no? Dame tres bolsas, Frank, que esté para la próxima de votar. ¿Es aquí cuánto vamos a dar? Yo creo que también hay que dar 3. Tres. Bueno, pues ahora hay dos personas que hay, yo sé. Ay, Dios mío, ahora vamos a caramelos. Ay, Bueno, ¿qué te parece si vamos a casa de Nick? ay, Dios mío, ¿qué fales de eso? Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ay, que fuimos a llevar los caramelos. Ay, Frank, no me digas que no te acuerdas, por favor, Ay, Dios mío, que salí como un pulmón por ahí por la puerta. ¡Vamos a llevar ahí! ¡Un perro caramelo! ¡Yo no! ¡Una fuerza! ¡Adelante! ¡Vamos a gritar esa pelota! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué vergüenza! ¿O qué pasa en ese ayuntamiento? ¡No pasa en ningún lado! Conche, dice uma coisa. Que te cafres? Sí, sí. Estiloso tem muito, pero cabeza ninguna. Si en vez de tanto caramelo e tanto jorrito no caralho, trouxeras un bom coche para os tres Reyes Magos e non ese cocherito lelén que trouxeste, Dios mío. Te lo juro, non è migliore di chiamare a Monoso amico Canetto, che por lo menos viene ese coche, joder. Ya te digo yo, pero yo por Bebeto, meu filhinho, tamanha cintura com estas, meu homem. Eu espero que me te pagar esta mulher, deve-te para um bom massagista.
O porque queren arreglar a cerveza de dinero, os que teñen contratado para repartir do lixo. O porque os conselleiros non se cubran ningún solo premio e seguindo este partido no gobierno. Pero ela cobra. Encanta que poñer a súa nómina no Facebook para que todo o mundo sepa os 2.000 euros como mínimo que cobra cada mes ao mes. E digo-te máis, tamén non nos matamos. Foi a Vitor a gastos pagos. E non foi a Londres por motivos de agenda. E tería chocolatada ese día. Tía, Si ahorita se fuera con otro, Fran la seguiría con